El tema en esta oportunidad, 3 profecías de William Branham. Saludos a todos mis amigos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este video es compartirle 3 profecías que Dios dio a través de su profeta William Marion Branham. Vamos a ir al contenido del video directamente a la primera profecía. La condición espiritual de la Iglesia de los Estados Unidos. Esta creemos que es una profecía cumplida. La siguiente profecía acerca de que no habrá ningún ministerio mayor a los gentiles después de de William Branham. Y la tercera profecía que habla acerca de que las iglesias denominacionales cristianas no regresarán al ministerio apostólico original. Entonces, estas 3 profecías se han mantenido a través del tiempo como profecías verdaderas. Y sabemos que no habrá ningún ministerio mayor al ministerio de William Branham. Han pasado 53 años desde que se dio esta profecía, y que también no habrá ningún regreso a la doctrina apostólica, al ministerio apostólico por parte de las iglesias denominacionales. Esto se ha mantenido por 49 años respectivamente. Entonces, tenemos estas 3 profecías, las cuales vamos a examinar hoy acá en este canal de YouTube, La Recompensa de un Profeta. Voy a compartir con ustedes acerca de lo que Dios dijo, de lo que Dios ha hablado. Y sabemos que Dios anunció que vendrían profetas. Y dijo que vendrían profetas a la tierra. Y digo esto porque algunas personas creen que Jesús fue el último profeta de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero creemos que eso es un malentendido, pues encontramos a los profetas en el Nuevo Testamento, como Agabus, como Juan, como Pablo, claros ejemplos de profetas en el Nuevo Testamento, que hablaron y predijeron del futuro. Después de que Jesús ya había ascendido al cielo, se manifestaron estos 3 ministerios proféticos en el Nuevo Testamento. Entonces, vemos que Pablo escribe en Efesios 4, versículo del 8 al 13, que Jesús envió 5 dones ministeriales. Estos 5 dones ministeriales para la predicación, para unificar y madurar a la iglesia. Y uno de esos dones ministeriales es el don de profeta. Entonces concluimos que son 5 ministerios, y que tanto como el de pastor, como el evangelista, como el apóstol, como el maestro, son puestos por Jesús para la perfección de los santos. Entonces vemos que el profeta Agabo profetizó después de que Jesús ya físicamente no estaba con nosotros, él no estaba en la tierra, y este profeta Agabo profetizó. Juan fue usado para predecir el futuro y recibir el libro de Apocalipsis y hablar del futuro que venía. Asimismo, esto ocurre casi 60 años después de que Jesús ya había ascendido, ya no estaba físicamente con nosotros, y Pablo advirtió a través de sus epístolas de las cosas futuras que iban a pasar, de los peligros y de las cosas a través de sus epístolas. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, también ordena la profecía como un don espiritual. Y les dice a los creyentes que no desprecien las profecías. Así que el creyente de hoy debe de llegar a entender y ver la profecía como un don así, un don enviado por Dios. Dios usa a los hombres, los escoge, y aquellos obedientes
manifiestan y hacen la voluntad de Dios. Entonces, basado en estas verdades dichas, creemos que William Branham fue un profeta enviado por Dios para preparar a la iglesia para la segunda venida de Jesucristo. Para que William Branham o cualquier otra persona sea considerada un profeta genuino, debe cumplir numerosas condiciones. Afirmar ser un profeta conlleva y demanda de que aquella persona que dice ser un profeta debe de vivir una vida piadosa en santidad, enseñar la palabra de Dios en su pureza, tener conversaciones con Cristo como fruto de su ministerio, revelar secretos que antes estaban ocultos y no se entendían, y por último, tener la unción del Espíritu Santo para las señales y profecías sobrenaturales. Y creo de que estas son encontradas en el ministerio de William Branham. Creemos que William Branham cumplió todas estas condiciones y el video habla de 3 de sus profecías. Entonces, William Branham fue ungido para hablar en el nombre del Señor, y si es profeta, tenemos que filtrarlo por las Escrituras, por la Biblia, probarlo todo. Tenemos que probarlo. Deuteronomio 18, versículos del 20 al 22, dice que las profecías de un verdadero profeta dichas en el nombre del Señor se cumplirán. Y también dice que eso prueba de que es un verdadero profeta. Entonces Dios nos manda a probar todo, ¿me entiende? Entonces un falso profeta traerá falsa profecía, la cual no se cumplirá, probando que Dios no le ha enviado. Dicho esto, quiero mirar a las 3 profecías que estamos considerando que Dios le dio a William Branham y que se han cumplido por completo, y otras están en el proceso de cumplimiento. La primera profecía es la condición inmoral de las iglesias de los Estados Unidos. Esta profecía se dio hace casi 55 años. Estamos en el 2022 y han pasado 55 años. En 1965, William Branham profetizó que la iglesia de los Estados Unidos sería conocida por su amor por el rock and roll y la inmoralidad que había en aquel momento. Hablamos del 65. La historia dice que el rock and roll en sí y músicos como Elvis Presley fueron denunciados por la mayoría de los miembros del clero de la iglesia pentecostal. Pero a William Branham se le da una visión en la cual se predice en esa visión que Dios le da a William Branham que la iglesia adoptaría el rock and roll y prácticas del mundo. Entonces, escuchamos esa profecía. Dijo así: ahora aquí viene, quiero ver a Miss USA, sube aquí descolorida, eso es así, dice el Señor. Y con un baile de hula hula, maquillada, con pelo corto, fumando cigarrillos y retorciéndose mientras camina al ritmo del rock and roll. Y yo pregunté y yo dije, ¿es esa la iglesia de los Estados Unidos? Y la voz me dijo, sí, esa es. Esto han pasado 55 años desde que William Branham vio esta visión de la condición inmoral de la iglesia de Estados Unidos. Las iglesias de Estados Unidos hoy día vemos nosotros que están dentro y correctamente de esta profecía. Es decir, lo que Dios mostró que ella hacía en la visión es lo que está haciendo hoy. En ese sentido, en muchas iglesias hoy día sus servicios de adoración
parecen conciertos de rock and roll, debido a la popularidad, debido a la influencia lucrativa del negocio de la música cristiana contemporánea, junto con la de muchos miembros de las iglesias que disfrutan escuchando esa música de rock and roll, y hay hasta grupos de rock and roll hoy, unas bandas. Entonces todo eso que antes se veía pecaminoso, hoy no lo ven más como un pecado. No es un acto pecaminoso, aunque solía serlo considerado. Recuerda usted en el 65, Elvis Presley, y cuando nace el rock and roll. Entonces la iglesia salió y dijo que eso era pecado. Hoy no, hoy cantan y bailan el rock and roll en sus carros, en los restaurantes, en las bodas, en las reuniones sociales. Entonces, eso, amor al rock and roll, se ha cumplido. Ahora, la segunda parte de la profecía que William Branham trajo acerca de la iglesia de los Estados Unidos y que adoptarían ciertas prácticas no bíblicas que alguna vez se reconocieron como contrarias a las Escrituras, pero hoy estamos viendo que ellos las han adoptado. Son 4 prácticas que vemos en la visión que serían adoptadas. Vemos que la mayoría de la gente ignora por completo que la Biblia está en contra de tales prácticas, y pues es nuestro deseo que después de escuchar esto puedan orar al Señor y que puedan regresar a la predicación del Evangelio completo de Jesucristo, y que es nuestro deseo que vean estos mandamientos, estos creyentes, que vean la obediencia a los mandamientos de Dios como un acto de amor y no un acto de legalismo. Porque Jesús dijo, nuestra obediencia debe basarse en nuestro amor por Él. Dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en eso debemos de basar nuestra obediencia, en el amor, no en el legalismo. La primera práctica profetizada de ser ampliamente aceptada en las iglesias de los Estados Unidos es el fumar cigarrillos. Fumar cigarrillos, que hoy es tan frecuente en algunos cristianos, eso contamina el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, quebrantando la Escritura de 1 Corintios 3:17, y la Biblia también dice en 1 Corintios 6:12 que no debemos caer bajo el poder de nadie, y de las adicciones, que son claramente un poder que se ejerce sobre la persona que está adicta, como por ejemplo las personas que tienden a codiciar la carne. La segunda práctica profetizada fue el uso de ropa inmodesta y seductora, quebrantando el mandamiento de la modestia. En 1 Timoteo 2:9 vemos eso. Y la tercera práctica de la que quiero hablar es que estaban usando maquillaje, lo cual va en contra de la palabra de Dios, Segunda de Reyes 9:30, Jeremías 4:30. La cuarta práctica que se ve en la visión que la iglesia adoptaría es que las mujeres se cortarán el cabello, lo cual también es contrario a la palabra de Dios, 1 Corintios 11, del 1 al 16. Bueno, hemos leído acá cómo el rock and roll ha venido a las iglesias, junto con las prácticas inmorales de fumar cigarrillos, el uso de maquillaje, la ropa inmodesta, el cabello corto. Esto no se miraba en el 65, pero hoy vemos que han pasado 55 años y vemos esto en la iglesia como evidencia de la profecía y la visión que Dios dio a su profeta. Vemos esta condición de la iglesia de los Estados Unidos y vemos que se ha cumplido la profecía. Ahora, profecía número 2. No habrá un ministerio mayor para los gentiles. Esto quiere decir que el ministerio de William Branham, que Jesucristo le dio a él, sería la última señal para el pueblo gentil antes de la segunda venida de Jesucristo.
Han pasado ya 55 años. William Branham profetizó repetidas veces que no surgiría ningún ministerio para los gentiles, que si Dios iba a hacer algo sería para los judíos. Eso sería más grande que el ministerio que el mismo William Branham tuvo, puesto que dijo de que Dios le dijo que su ministerio era la última señal para los gentiles, pero el ministerio para los judíos será más grande todavía. Entonces, la mayor señal para los gentiles antes de la segunda venida de Jesucristo es este ministerio de William Branham. Y dijo que el próximo gran ministerio en la tierra, después del suyo, sería el de los profetas judíos de Apocalipsis capítulo 11. La Biblia muestra claramente que estamos en el último día y en la última señal. Amén. Ahora, yo en lo personal tengo 52 años. Miro a lo que está pasando en el nombre del Señor y creo que nunca veré nada más grande, es decir, el Espíritu de Dios, que eso fue lo que hizo el ministerio de William Branham tan único. Tenía un don profético de discernimiento. Eso podría permitirle a usted ver que el profeta podía discernir los pensamientos y los secretos del corazón de las personas. Había un don profético en William Branham, que era el cumplimiento de Lucas 17:30, y que habla acerca de la revelación del Hijo del Hombre a los gentiles. Este don profético fue simplemente el retorno del mismo don que el Señor Jesús mismo ejerció. Lo vemos en Juan capítulo 1, con Pedro, con Natanael, con Juan, la mujer samaritana junto al pozo. Inmediatamente ella hace contacto con el Señor, esta mujer samaritana, y cuando escucha el secreto pecaminoso de tener 6 hombres en su vida, a través de este don profético de Jesús, ella sabía que aquel hombre con el que estaba hablando era un profeta. Y ella dijo: Señor, percibo que tú eres un profeta. Juan 4:19 dice, Juan 4:19, al versículo 29, ella dijo: ven y mira a un hombre que me dijo todas las cosas que he hecho. ¿No es este el Cristo? Entonces miramos que como William Branham se manifestó, así ese mismo don, el mismo don profético de discernimiento que Jesús hizo, es el mismo don profético que William Branham hacía en plataforma. Entonces, por esa razón creemos que esta profecía de los últimos tiempos está en proceso de cumplimiento, a pesar que han pasado 55 años después de que se dio esta profecía. Es porque yo creo que no se ha manifestado hasta este día un predicador como William Branham, con ese mismo respaldo del Espíritu Santo, de ese mismo poder de Jesucristo en el ministerio, con ese mismo nivel, ¿me entiende? Vemos que Dios le dio a este profeta William Branham en su ministerio. Vemos nosotros que hay otros ministerios que han crecido, ¿verdad? Hay otros predicadores, hay ministerios televisivos a nivel mundial, pero el don profético del Hijo del Hombre que Dios le dio a William Branham, Dios lo dotó para decir a las personas sus nombres, su dirección, sus enfermedades, detalles de su vida. Esa clase de manifestación de la que hablo, y de recibir esas visiones como Dios se las dio al profeta Branham. No hemos visto a un hombre hacer esto desde que William Branham, este ministro del pueblo de Dios, pues salió de escena. Yo no he visto otro ministerio de esta talla. El ministerio es innegable, ya que abundan los testimonios de la presencia sobrenatural de Jesucristo en el ministerio.
Y ya para ir cerrando este video, hermanos y hermanas, creo que la profecía que Dios habló hace 56 años está en proceso de cumplirse. La profecía número 3, que habla acerca de que no habrá retorno de las denominaciones cristianas al ministerio apostólico original, de regreso al ministerio apostólico. Eso lo habló en 1965. William Branham profetizó que las iglesias denominacionales nunca se arrepentirían y nunca se van a separar de sus denominaciones, y van a seguir predicando y nunca van a volver a predicar la palabra original, y nunca van a volver a vivir la verdadera palabra de Dios. Como se habla en el libro de la Iglesia de los Hechos, que la iglesia tenía dones, ¿verdad? El poder sobrenatural del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la santidad cristiana. La iglesia primitiva tenía esto, y por esa razón es que sabemos que esta profecía está en proceso de cumplirse, porque en los últimos 55 años todas las denominaciones, ya sean católicas, protestantes, han venido separándose a ellas mismas, anunciando sus leyes, sus tradiciones, sus organizaciones y sus denominaciones, su propia religión, y nunca no se asemejan a la verdadera iglesia en el libro de los Hechos. Las señales que Jesús dijo que seguirán a los verdaderos creyentes de Marcos capítulo 16, como hablar en lenguas, sanar a los enfermos, expulsar demonios, todo eso falta hoy en las iglesias y en las congregaciones. Concluyendo, creemos que hemos presentado pruebas suficientes en este breve video de que en cuanto a esta verdad de Dios, y en cuanto al hermano profeta de los últimos tiempos, William Branham, como manda la Biblia, Deuteronomio 18, versículo 20 al 22, hemos reconocido a William Branham como un profeta genuino, y ahora estamos teniendo que escuchar su mensaje bíblico de Dios. Entonces, no es suficiente simplemente reconocer que es un profeta de Dios. Dios quiere que escuchemos al profeta, porque eso nos ayudará a entender sus palabras. A través de la ayuda que el Espíritu Santo nos ministre, nos ayudará a vivir en lo que se enseña en la Biblia y a amar a Dios. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Tenemos que tomar tiempo, escuchar sermones. Creemos que si haces eso, escucharás muchas verdades inspiradas de la palabra de Dios, que te ayudarán a reconocer que estamos viviendo en los últimos días, y también a vivir una vida transformada, como Dios nos ha ayudado a todos a vivir. Rogamos que reconozcas al profeta de Dios y luego que ames a Dios con todo tu ser, como enseña 2 de Crónicas 20, versículo 20. Creo que el Señor Dios Todopoderoso está acá, entonces pido que seamos establecidos y que creamos en sus profetas. Entonces, dice la Biblia, prosperarás. Si deseas más enseñanzas bíblicas sobre el ministerio de Jesucristo en la vida de William Branham, si deseas aprender más del ministerio de Jesucristo, póngase en contacto con la RDP. Bendiciones para todos, hasta la próxima.